Bien, buenos días mis queridos amigos en YouTube. Mi nombre es Ricardo Silva y el día de hoy vamos a hablar básicamente sobre lo que es la filosofía. ¿Cuándo surge la filosofía? ¿Cuáles son los tiempos que la filosofía ha atravesado? ¿No? Hoy día vamos a resolver todas estas inquietudes de lo que es esta filosofía, como tú y yo la conocemos en este tiempo. Bien, la filosofía surge en Grecia en los siglos sexto a séptimo antes de Cristo. ¿Y por qué surge la filosofía? ¿O qué significa la filosofía? Bien, déjenme explicarles a ustedes que la filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría. Filos, amor, y sofía, sabiduría. Bien, la filosofía atraviesa muchos cambios en estos siglos, cambios políticos, cambios sociales, en que la filosofía deja de ser eh, meramente reflexiva a un plano más práctico. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué práctico? Porque sabemos que Grecia atraviesa cambios por las guerras y entonces los griegos en esta época dejaron de lado muchas veces el lado reflexivo y pasa a lo que es un plano más práctico. Y aparecen muchos autores como los sofistas, etcétera, que a la filosofía empieza a darle un valor agregado. Bien, pero vayamos a explicarles un poco por qué surge la filosofía en este tiempo. Bien, para poder explicarles lo que significa la filosofía en estos tiempos, la filosofía tiene un plano meramente natural en este tiempo. La fisis. Sabemos qué es la fisis. La fisis significa naturaleza. Y la filosofía en este tiempo se basa en un campo más natural. Estamos hablando de lo físico. Estamos hablando de la naturaleza. Y también la filosofía surge por el asombro. ¿Qué es el asombro? Cuando tú y yo nos asombramos o nos admiramos de algo, como por ejemplo la belleza de unas flores, la belleza del sol, la belleza de la luna, la belleza de las estrellas, etcétera. Entonces nos ponemos a pensar o a reflexionar quién ha podido crear esto o cómo ha nacido todo esto. Bien, sabemos que los griegos en esta época eran hombres politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Basaban todos sus problemas en dioses, en deidades. Por ejemplo, si hablamos de un trueno, estamos hablando de Zeus. Si hablamos del mar, estamos hablando de Poseidón. Si hablamos de la fertilidad, estamos hablando de Venus o Afrodita. Bien, eso estamos hablando en la época antes de que Grecia fuera conquistada por los romanos. Bien, entonces aparecieron muchos autores en esta época, la época de la fisis, la naturaleza, que fueron antes de Sócrates. Es decir, estamos hablando de los presocráticos. ¿Y quiénes son los presocráticos? Hombres que basaron sus estudios en lo que es la naturaleza, en contemplar la naturaleza. Bien, estamos hablando de Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Tales de Mileto, Heráclito, entre otros. Bien, entonces, esta filosofía nace de este modo. ¿Por qué? ¿Por qué surge la filosofía? Dando respuesta a muchos interrogantes. Es decir, el hombre buscaba el porqué de las cosas. El arjé. ¿Qué significa arjé? El principio básico de donde se fundamenta estos estudios, la naturaleza. Bien, entonces estamos hablando de elementos de la naturaleza como el agua, el fuego, el aire, la tierra, el apeiron, entre otros elementos. Algunos filósofos decían que toda la naturaleza que conocemos nace del agua.
Otros decían que nace de una fuerza vital que es el fuego. Otros decían que todo nace del aire, del éter, ¿no? Entre otros. Cosa que no deja de tener cierta lógica. Heráclito hablaba sobre el eterno devenir de las cosas, el eterno devenir de las aguas, con la alegoría del eterno devenir. ¿Cómo, qué es esto del eterno devenir? Heráclito en una de sus frases decía, todo fluye, todo pasa. Nadie puede meterse en el agua de un río sin que ésta haya pasado. Es decir, actualmente, que toda nuestra vida cambia, nada permanece igual. Yo pongo un ejemplo. Cuando tú y yo envasamos el agua en una botella o en un envase y la sellamos, ¿qué es lo que pasa con esta agua sin que ésta haya sido cambiada y se quede estancada? Se corrompe, se vuelve putrefacto. Bien, lo mismo pasa con nuestra vida. Sin que no hay cambio, si es que el hombre no genera cambio, su vida se corrompe. Bien, eso es lo que más o menos Heráclito daba a entender en este tiempo. Y ahora pasamos a lo que son los sofistas. Los sofistas eran como los profesores, o daban muchos discursos en la ciudad, en la polis, se podría decir, bien, a cambio de una remuneración económica, bien, con grandes discursos de, de grandes cambios, eh, de grandes satisfacciones cuando realmente no era así, y ante ello tuvo un fuerte enfrentamiento con Sócrates. Estamos hablando ya en que ha culminado la época de los presocráticos y vayamos a Sócrates. ¿Quién era Sócrates? Un filósofo que buscaba hallar lo que es la verdad en un campo meramente no solo físico, sino más espiritual, porque hablábamos ya del ser. Él buscaba lo que es el ser o cómo llegar a las cosas. ¿Bien? Entonces, Sócrates, que buscaba escudriñar de dónde viene el ser o de dónde viene la verdad, con preguntas. El por qué, el cómo, el cuándo surgió esto, para qué es esto, y hacía preguntas a los doctores, a las personas de ciencia. Por ejemplo, a un doctor se le acercaba y le hacía las siguientes preguntas. ¿Cómo ha surgido esto? ¿O qué es la medicina? ¿Para qué sirve la medicina? ¿Por qué eres doctor? Etcétera. ¿Por qué? No era con el afán de humillar a la persona, sino era con el afán de poder buscar la verdad, el porqué de las cosas. Bien, él tenía una técnica llamada mayéutica que actualmente se puede utilizar en lo que es el derecho. Bien, ¿qué es la mayéutica? Nos ayuda a dar la luz o dar a luz a la verdad. Bien, es como la figura de una mujer que ayuda, o una partera que ayuda a otra mujer a dar a luz un hijo. Bien, de ese modo Sócrates ayudaba a dar a luz a lo que es la verdad. Bien, entonces hemos llegado a Sócrates. Sabemos que Sócrates por envidia fue asesinado dándole la cicuta, pero Sócrates tiene un discípulo. Aquí estamos hablando de Platón. ¿Quién era Platón? Platón era un gran filósofo. Su filosofía ya no es en el plano meramente físico o natural, sino vayamos mucho más allá, al campo espiritual. Platón, que me gustaría explicarlo y lo explicaré en un próximo video, tuvo un discípulo llamado Aristóteles. Aristóteles también tiene otra percepción totalmente distinta a lo que dijo su maestro Platón. Bien, con este video yo me retiro.
Muchas gracias y me gustaría que ustedes puedan dar un like y poder conversar netamente más o vayamos más al campo filosófico.